Bienvenidos a todos a nuestro primer capítulo de Visión de Estrategia, un espacio organizado por BTG Pactual Asset Management para analizar los principales temas económicos tanto locales como globales, junto a Hernán Martín, el gerente general de la administradora. Hola Hernán, ¿cómo Hola estás? Cata, ¿cómo estáis? Muy bien. Qué bueno. Para partir, si no podemos hablar de repente del contexto económico actual, las Ujú. oportunidades y cómo eso nos entrega una visión de cómo nos deberíamos posicionar en un portafolio. Súper, súper. Son conversaciones que tenemos a diario, la verdad. Entonces, como es bueno ponerlo en un contexto un poquito más de mediano plazo. En ese sentido, es bueno hacer un recuento, dado que estamos partiendo este ciclo de reuniones. ¿Qué es lo que ha pasado, y creo yo, los últimos años con respecto a las inversiones en Chile? Probablemente, o sea, todos ya estamos al tanto de las implicancias de lo que pasó en 2019, después vino la pandemia, el 2020, y en Chile tuvo fuerte implicancia el mercado de capitales. El mercado de capitales se achicó, hubo retiros de las AFP, flujos de salida de altos patrimonios fuera del país, y eso claramente tuvo un impacto en valorizaciones, en flujo, en sentimiento. El dólar se apreció contra el peso chileno, o el peso chileno se depreció fuerte contra el dólar a niveles cercanos a los 1.000 pesos por dólar. Los spread corporativos, compañías de clasificaciones un poquito más bajas que prácticamente no tenían financiamiento en la industria local. Sector inmobiliario también súper cuestionado, los bancos dejaron de prestarles plata, las valorizaciones en el IPSA estuvieron muy castigados, ya siguen bajas, pero todo en un contexto súper enrarecido y complicado de llevar a cabo decisiones de inversión o propuestas o productos nuevos. Eso probablemente, no probablemente, cambió del 2022 a la fecha. Llevamos un par de situaciones bastante positivas. Este país de alguna manera hubo un miedo muy alto de que se fuera al despeñadero, cosa que afortunadamente no pasó, que también hay que ser cuidadosos, que no es que estemos de nuevo en una fiesta fantástica, pero sí uno ya puede tener reuniones con clientes que sí quieren escuchar de Chile. O sea, ya uno Sí. empieza a ver que en el mediano largo plazo hay inversionistas que sí les interesaría haber dado todo lo que ha pasado. O sea, hay tenido un montón de flujos en el equity, en la renta fija. Real estate sigue siendo está, hablemos, en otra categoría. Hay unos sectores en Chile que están bien cuestionados. Sí. Santiago Centro, lo hemos discutido, nosotros lo hemos visto en carne propia, lo que ha sido las inversiones en ese sector. Probablemente va a tener que pasar un buen tiempo para que eso se limpie. Em, la deuda privada que, si bien no es un mercado muy profundo en Chile, es un mercado que se empieza a desarrollar hace un buen tiempo. Con todos los temas no de valorización, sino que de Restricciones. Basilea, de Bueno, restricciones bancarias, provisiones y cosas por el estilo, se abrió un espacio para que gestores como las AGF empiecen a hacer productos de ese estilo a otro tipo de clientes, y eso la verdad que está funcionando bien. Es labor nuestra de alguna manera hacer publicidad de eso. La verdad que son activos que desde el punto de vista de riesgo-retorno tienen súper buenas dinámicas. Entonces, de nuevo, en un contexto general, haciendo un paralelo al 2019 a la fecha, creo que estamos mucho mejor, obviamente. No vamos a volver a ser probablemente en el corto plazo el país que éramos previo a ese periodo, pero sí podemos tener una conversación bastante franca respecto a dónde hay oportunidades y dónde hay riesgos, que obviamente todos los ciclos tienen estas situaciones que hay mucha incertidumbre. Hoy día estamos hablando de cosas puntuales que vienen en Chile y afuera, que también es importante sopesar a la hora de tomar decisiones de portfolio. me imagino que estás hablando de las elecciones. Acá Sí, en Chile, en Estados Unidos también. sí. Me contabas en la mañana, bueno, estuviste la semana pasada en el CEO Conference en Estados Unidos de BTG. Mm, Sería entretenido que nos comentaras algunos mm, insights de lo que conversaron ahí de repente en mm. relación a las elecciones o de algunos temas que podrían impactar el posicionamiento de los clientes acá en Chile. Sí, súper, súper buen quote. La verdad que hubo muy buenas reuniones, más allá de hablar del CEO Conference en sí, los paneles que hubo puntuales. Estuvo Steven Mnuchin, que es el ex secretario del Tesoro de Estados Unidos. eh, Uno jura que de alguna manera la información no solo es la misma, sino que los análisis son los mismos. No es que nos vayan a decir, ¿sabes? Que en realidad Sí, esto va a todos hablamos resolver de lo todo mismo. esto. No es tan así, y esa sinceridad se agradece. Me llamó mucho la atención, y creo que fue un contexto general de que las elecciones que vienen en Estados Unidos, que cuando uno hace un recuento
no muy lejano, si la verdad que era el 2016, que es lo que pasó con Trump cuando salió elegido y cuáles fueron las implicancias en los mercados. Vimos unos mercados emergentes contra el S&P o mercados desarrollados que realmente tuvieron un muy mal performance los meses siguientes. Entonces, de alguna manera, hoy día, eso obviamente hay que mirarlo para ver qué es lo que pueda pasar hoy. Eh, lo de Kamala Harris con Trump son dos discursos completamente distintos, o sea, desde Mm, el punto de vista tributario, desde el punto de vista de políticas públicas o, o sensaciones que también van a afectar obviamente a los mercados. Habiendo dicho eso, es impresionante dónde sí coinciden, porque la verdad que uno mira lo otro, pero la verdad que es preocupante que de alguna manera los dos tengan un mensaje que es deficitario desde el punto de vista sí, fiscal. Y en un país que de alguna manera la deuda sigue creciendo, pareciera no preocuparle a nadie. Y todo el mundo lo levanta como un riesgo, pero la verdad que nadie hace nada al respecto. Y eso sí creo que es un riesgo de mediano plazo. Ya la verdad que hoy día no es un tema, probablemente si Trump sale elegido, obviamente está el Trump Trade, que todo el mundo está esperando eso, pero eh, cuando se bajó Biden, las probabilidades prácticamente son 50 y 50, y eso es un poco lo que nos dijo Mnuchin en la conferencia. Estuvo Mike Pompeo es ex secretario de Estado de la administración de Trump, y la verdad que también fue muy interesante desde el punto de vista del tema geopolítico, que hoy día la verdad que en Chile lo miramos, obviamente nos preocupamos, pero como que uno pensara que algo es muy lejano y la verdad que tiene implicancias de que esta crisis que está habiendo en Medio Oriente escale y lo que está pasando en Estados Unidos y su relación con el mundo sí ha estado cambiando. mm, Otra cosa que sí coincidió Pompeo con Mnuchin es que independiente de quién sea el próximo presidente de Estados Unidos, ambos van a tener una política mucho más agresiva contra China. Entonces, en este contexto general que ya es medio complicado, chuta, eso también hay que mirarlo como cuidado para el mediano plazo. Tuvimos una entrevista muy buena, una reunión en realidad, que entrevista con el economista jefe de Brigham Howard, que es un private equity en Estados Unidos, y yo lo encontré muy bueno desde el punto de vista del análisis probabilístico, hablando de, por ejemplo, si bien es 50 y 50 la probabilidad de que salga Trump o Harris, la probabilidad de que sea un gobierno de alianza, ya le hace Trump con un Senado republicano o Harris con un Senado demócrata, son bajísimas. mm, Ya, o sea, 30% en el caso de los republicanos y 5% en el caso de los demócratas. Entonces, la verdad que lo más probable que pase al final del día es que tengas un Senado de una coalición con un gobierno de otro lado. Entonces, tienes que llegar a acuerdos, las políticas no van a ser tan extremas y esto obviamente cambia si es que tienes un gobierno de alianza. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de mercado, obviamente todo el mundo lo va a estar mirando, probablemente nadie va a tomar una posición muy agresiva previo a eso, salvo los son más traders en ese sentido, pero probablemente lo que venga el día después no va a ser algo tan lejano a esto, dado lo que nos estaban comentando desde el punto de vista de las probabilidades. mm. Y creo que lo último que fue un tema súper interesante, que uno tiende a mirarlo muy de lejos, es el tema de la inteligencia artificial. Y aquí tuvimos una reunión con Scott Hesfield de Mirae, y la verdad que lo encontré buenísimo, mostraba un gráfico de cómo habían evolucionado los márgenes de utilidad de las empresas del S&P desde los 90 a la fecha. Y lo único que han hecho es subir. Han pasado desde el 4%, han ido como un escalón, hasta el 13% que está en récord histórico. Estamos justo esta semana en el inicio de reportes del último cuarter parte del sector financiero, y después sigue el sector corporativo, y se espera que sea nuevamente un récord en el periodo que estoy hablando en medio de una discusión de inteligencia artificial y las implicancias que eso puede tener en el empleo y en distintos sectores. Bueno, la verdad que el desempleo en Estados Unidos sigue en mínimos bastante bajos, o sea, está en cerca del 4%, y no se espera que suba mucho. Entonces, estamos hablando que los márgenes de las compañías están altísimos y el desempleo no sube. Entonces, al final hay algo como Sí, contraintuitivo desde el punto de vista de este riesgo de la inteligencia artificial y la implicancia en la población. mm, Eso obviamente está en desarrollo, es bastante temprano para decir cuál va a ser cómo se va a resolver, pero la verdad que no hay que ser tan negativo desde ese punto de vista. O sea, la data lo que se está mostrando es que el mercado tiende a absorber eso. Eh, eh, Hemos comentado en esta Creative Destruction, este libro de Schumpeter sobre las nuevas tecnologías como van dando pie a nuevos mercados. Y eso de alguna manera, si bien todo el mundo estaba escéptico o negativo respecto a la inteligencia artificial respecto a eso, eh,
se está viendo en la Mm. data, ya cosa de tiempo quizás. Pero bueno, eso en términos generales. Entonces, de nuevo, me alargué quizás un poquito, perdona. La verdad que obviamente es muy relevante, pero probablemente, dado que es un hito tan importante, de aquí a noviembre deberíamos tener un mercado que va a estar un poquito sidelines esperando que lo Va que a pase estar ahí. interesante mirarlo. Sí. Comentaste un poco de los reportes de las compañías del S&P, los márgenes. Me imagino que las valorizaciones es Mm, un tema importante que se está revisando. La gente cuestiona hasta dónde, y también se ve esta mm, diferencia con respecto a los países emergentes. Bueno, tuvimos un China que tiene estas nuevas medidas para impulsar el crecimiento económico, pero ¿cómo se ve las valorizaciones en Chile con respecto a Estados Unidos? mm, ¿Dónde está la oportunidad en ese sentido? sí. Mira, yo soy súper optimista y eso quizás me juega en contra, pero la verdad que creo que se han dado cosas en Chile y con situaciones en el exterior que va a ser viento de cola para Chile. ¿Ya? Lo que está pasando con China, que viene con una caída importante hace Sí. un buen rato. Estas medidas son bien estructurales y probablemente no son las últimas. O sea, esto va a seguir. El caso de Estados Unidos, como te comento, probablemente cuando pase este ruido, probablemente va a ser algo positivo. El riesgo geopolítico creo que es algo de cuidado. Pero en el caso de Chile, una economía tan abierta y de nuevo con la dinámica interna propia que creo que estamos, lo peor ya pasó Mm. en esta parte del ciclo. No quiero ser extremadamente positivo porque la política empezó a ser relevante en este país hace un buen rato y hoy día para hacer un análisis económico inevitablemente tienes que hacer un análisis político. Entonces, me gustaría saber qué es lo que va a pasar con nuestro país cuando el actual oficialismo, no sabemos si va a seguir siendo oficialismo, según las encuestas no, y qué es lo que va a pasar cuando sea en oposición. Entonces ahí es donde esa visibilidad se acorta. Pero yendo a la base de tu pregunta respecto a las valorizaciones, Chile siendo, el equity en Chile sigue estando bastante castigado y hay oportunidades bastante buenas desde el punto de vista de las utilidades. Los spreads corporativos han tendido a apretarse. Hay algunos spreads que probablemente no están tan atractivos, dado el relative value de otros activos. Me llama mucho la atención el sector de real estate, que sigue estando muy, muy castigado. Hay un número que nosotros hacemos siempre que es el cap rate implícito de los activos inmobiliarios versus la base De año. soberana, la base gobierno. Y la verdad que eso hay un cap, depende del fondo que uno vea, el activo, obviamente es discutible desde ese punto de vista, pero fijándonos solamente en un activo que es el que nosotros miramos, hay el cap rate implícito por ejemplo, está cerca de 9%, siendo que el BCU 10 está más cercano a 2,3, 2,4. Ha subido Sí. esta última semana, producto del Treasury ha subido casi 45, 50 puntos básicos el último mes. O sea, eso sí ha tenido un impacto en las tasas, pero sigue siendo un gap muy, muy amplio, ¿ya? Entonces, en promedio, eso tiende a ser, no sé, 300 puntos, 350 puntos. Estamos hablando de casi 700 puntos, que son dos desviaciones estándar de su historia. O sea, y este es el análisis que nosotros hacíamos. Dado que, y aquí me voy a pasar un poquito al Banco Central, el Banco Central tiene implícito crecimiento bastante bajo para lo que viene los próximos años, cerca de un 2%. La tasa neutral se habla que es cerca de un 4%. Si uno dice que el central va a ser exitoso, que es lo que está hoy día el implícito en la curva, que el tres Mm. por ciento de inflación de mediano a largo plazo, vamos a tener una tasa a largo plazo real de 1%. Hoy día de 10 años está, como te decían, 2,3, 2,4. Incluso puede estar un poquito más arriba. Eh, Hay un espacio muy grande para que eso, obviamente hay un spread implícito, pero hay un espacio muy grande para que eso baje. Si eso baja, este spread que te digo yo con los cap rates de los sectores inmobiliarios, dado esta desviación estándar que te digo, no debiera ampliarse, Mm. por ende debiera correr. ¿Y cómo ir a correr? Probablemente ir a correr con las valorizaciones subiendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas tasas a la baja probablemente van a afectar positivamente las renegociaciones de deuda, los relative values que hay. Entonces, eso creo yo que es positivo, pero de nuevo, no, el mercado todavía no está funcionando bien en ese sector. No. Hay Para nada. mucho ruido también, o sea, es un mercado que es ilíquido, entonces es Sí. difícil. Post 2019 el valor de la liquidez volvió a estar sobre la mesa. Antes decíamos, cuando uno iba a buscar un activo, el dueño del activo era el que ponía la música, hoy día el financista es el que pone la Sí, música. Entonces eso efectivamente va a cambiar. sí. Pero yo, al contrario, yo creo que positivamente, yo creo que esto va a seguir, por lo menos para los próximos 2 años, tenemos noticias positivas. Yo creo que debiera haber oportunidades, hay oportunidades. El tema es la liquidez y qué tipo de riesgo tiene cada cliente. Y eso es lo que uno tiene que manejar y no sé.
Sí, en la medida también que entre en flujo, obviamente el spread se Sí, irá a comprimir. Me sí. imagino que también lo han visto en los fondos de renta fija local, en Mm, equities que han entrado un poco de flujo, cómo han sí, visto la parte líquida sí. en lo... Todos los meses estamos viendo flujos positivos a la renta fija y a la renta variable. ¿Ya? Y eso es indiscutible. Todavía cuando uno hace una regresión larga de la plata que está invertida en fondos money market, Ujú. sigue estando en niveles muy, muy altos. Entonces, en la medida que la tasa del Banco Central siga bajando, la TPM, probablemente eso va a ir permeando y se va a ir filtrando hacia otros activos de más largo plazo dentro de la renta fija o de mayor riesgo dentro de otro asset class. Eso lo estamos viendo, es un dato. Así que eso es bastante bueno porque al final coincide los flujos con el discurso con la Sí, baja de riesgo en realidad del mercado. sí. Quería agradecerte por tu tiempo. Nuestro primer capítulo ha sido un éxito, creo. Espero verlos a todos, escucharlos para la próxima, que va a ser en un mes más. Sí, Muchas gracias súper, por conectarse. súper.